presentar al profesor. Ay, ¿me están oyendo? Sí, señora. Vale. Bueno, entonces tengo el agrado de presentar al profesor doctor Jesús Guerra Lyons, quien es profesor asistente del Departamento de Español de la Universidad del Norte en Barranquilla y quien ha finalizado su doctorado en la Universidad Politécnica de Hong Kong, en cuya investigación ha explorado explicaciones de la lingüística sistémico-funcional con énfasis en el ámbito de la alfabetización académica. Esta vez nos presentará su conferencia titulada Ideología y Pedagogía de Géneros Textuales, apuntes para una alfabetización académica crítica en las aulas universitarias. Bien, entonces tiene la palabra el profesor Jesús Guerra Lyons. Muchísimas gracias, Mireia, por tu presentación y a todas y todos en esta hermosa comunidad de Asphalt por la oportunidad el día de hoy de presentar estos apuntes. Creo que es una palabra adecuada para representar lo que voy a estar haciendo a lo largo de esta presentación. Y que, bueno, hay una pequeña variación con respecto al título propuesto originalmente. Inicialmente decía Ideología y Pedagogía de Géneros Textuales, pero realmente voy a estar centrándome principalmente en ideología y voy a estar simplemente tomando algunas posibles ideas para la pedagogía, con la esperanza de que en algún momento de la charla, sobre todo en la discusión que vamos a tener al final, podamos ampliar un poco más en cuanto a las implicaciones para enfoques pedagógicos específicos. Entonces voy a estar abordando tres preguntas principalmente. Inicialmente me concentraré en explorar algunas de las concepciones existentes acerca de la ideología y su relación con el lenguaje. Sabemos, lo que hemos tenido experiencia leyendo el desarrollo teórico alrededor de la ideología, que existen distintas posturas y que estas posturas conllevan distintas implicaciones, de las cuales es importante que tengamos conciencia a la hora de examinar esta relación. También estaré mirando algunas de las propiedades que, según comentadores de diversas tradiciones, caracterizan a las ideologías, para finalmente enfocarme en los principios que pueden orientar el tratamiento de la ideología en la alfabetización en el contexto universitario. Quisiera empezar esta exploración llamando su atención acerca de una columna de opinión que encontré hace algunos años y que fue el eje de una unidad de alfabetización académica que estuve diseñando y sobre la cual estuve haciendo un proyecto. Voy a tomarme la libertad de leerlo, simplemente para que comprendamos algunos de sus postulados, y luego voy a estar viendo cuáles son esas resonancias ideológicas que este texto puede manifestar. Entonces, la columna lleva por título Pago de Servicios Ambientales. No voy a mencionar al autor porque no me interesa quizá difamarlo o algo por el estilo, simplemente quiero llamar la atención acerca del discurso que esta persona utiliza. Entonces empieza diciendo: los ecosistemas forestales, bosques naturales y plantaciones forestales ofrecen a la sociedad ciertos beneficios, ciertos bienes que tienen mucho que ver con la vida misma sobre el planeta y cuya importancia esencial ha venido teniendo un reconocimiento creciente en el mundo. Son los servicios ambientales, como la conservación de la biodiversidad, protección del agua y regulación de sus caudales, protección del suelo, conformación del paisaje, captura y retención de dióxido de carbono, uno de los gases efecto invernadero que alteran el clima mundial. Luego, dice este autor, o continúa este autor diciendo lo siguiente: estos servicios ambientales tradicionalmente no se pagaban a quienes los generaban, los poseedores de bosques naturales y plantaciones forestales,
pues eran bienes libres que existían en cuantías superiores a las necesarias para satisfacer las necesidades humanas. No había propiedad privada sobre ellos y a nadie se podía excluir de su uso o consumo. En estas condiciones no podía existir un mercado en el cual transar estos bienes y conformar un precio para ellos. El no pago de estos servicios, fenómeno que los economistas llaman externalidad positiva, constituye un problema y perjuicio para los bosques. Esta columna de opinión fue publicada en la revista Portafolio, que es una revista que podríamos llamar semi-especializada, porque va dirigida principalmente a personas con intereses en el campo de la economía. Pero podemos decir que ese prestigio hace que lo que se presente allí sea de bastante credibilidad. Quisiera detenerme un poco acerca de algunas de las afirmaciones que este texto naturaliza. Primero, la idea de que los bosques son bienes entendidos como aquello que puede ser poseído, que puede tener un posesor. Además, que los bosques ofrecen servicios. Es decir, que esta columna nos está llevando a conceptualizar los bosques como bienes, ¿sí? Que son susceptibles de posesión y que además ofrecen servicios, pero servicios entendidos desde una perspectiva no general, sino desde una perspectiva específica, que se refiere a estos que mencionan allí, proteger el agua, proteger el suelo y todo esto. Hasta ahora parece que la lógica tiene sentido. Luego continúa el texto naturalizando o intensificando su posición y presenta la idea de que los bosques son bienes privados. Lo dice claramente, que no había propiedad privada sobre ellos antes, pero que ahora, debido a la escasez de los servicios que ellos generan, se justifica la idea de que sean privados. Y cierra el texto naturalizando la idea de que hay que pagarle a los privados por los servicios que ofrecen los bosques. Es decir, que vemos cómo un texto aparentemente neutral, como es una columna de opinión en una revista muy prestigiosa, puede realmente estar naturalizando algunas posiciones bastante controversiales. Pudiéramos decir que pues, es simplemente una columna de opinión y que cada quien tiene derecho a expresar la opinión que desee. Pero el problema o lo más terrible de todo es que esto no es un punto de vista aislado. Si nos damos cuenta, existe todo un conjunto de prácticas sociales dedicadas a naturalizar y legitimar el hecho de que los bienes naturales deban ser poseídos por privados y que además la ciudadanía debe pagarle a estos por su manutención. Vemos, por ejemplo, artículos de prensa, vemos leyes y decretos, como este decreto número 1007 del 2018, vemos artículos de investigación, incluso en las redes sociales como Instagram, vemos toda una página dedicada a promover este tipo de esquemas. Desde la institucionalidad también, no solamente se utilizan las columnas ni los decretos, sino que también se utilizan videos para mostrar los beneficios de este esquema de funcionamiento. Voy a tomarme la libertad de mostrar parte de uno de estos videos para que entendamos la naturaleza extendida de esta visión, sobre todo en el contexto colombiano, pero posiblemente también en otros contextos de Latinoamérica.
Con el propósito de promover el sentido de conservación en la población que habita las cuencas hidrográficas que abastecen a los acueductos, se implementan los acuerdos de PSA, Pago por Servicios Ambientales Hídricos. ¿En qué consiste? En hacer un reconocimiento, en dinero o especie, a los propietarios y poseedores de predios localizados en áreas abastecedoras de acueductos, por los esfuerzos de conservar las fuentes hídricas y asegurar que éstas estén disponibles en el futuro. El pago por servicios ambientales hídricos se sustenta en el Decreto 953 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual reglamenta la inversión de al menos el 1% de los ingresos corrientes de las entes territoriales para la adquisición y mantenimiento de predios o la financiación de esquemas de pagos por servicios ambientales en áreas que surten a los acueductos. Entonces, como podemos ver, este punto de vista que plantea el columnista en la revista Portafolio, de ninguna manera es un punto de vista aislado, sino que corresponde a todo un conjunto de prácticas organizadas de entender la forma como debemos administrar eso que ellos denominan bienes y servicios naturales. Y que es bastante problemático cuando entendemos que en el caso colombiano la propiedad de la tierra es, históricamente ha sido toda una fuente de desigualdades y ha sido en parte permitida por fenómenos como el paramilitarismo, como el narcotráfico. Entonces, si lo vemos desde la superficie, pues parece que todo encaja dentro de esa noción amplia de cuidar el ambiente, del ambientalismo. Pero realmente lo que vemos aquí es un sistema organizado de ideas que poco a poco nos está llevando a aceptar principios que a simple vista, principios que cuando los examinamos de cerca son absurdos, como el hecho de que tenemos que pagar porque alguien proteja el ambiente. Este tipo de formas organizadas de legitimar principios tan absurdos me llevó a pensar en qué es la ideología, cuáles son las distintas definiciones que existen en torno a este fenómeno. Y tenemos que algunas de las definiciones más influyentes de la ideología la caracterizan como algo inherentemente negativo. Por ejemplo, Marx define la ideología como un sistema de ideas deliberadamente engañoso. Igualmente, para Thomson, la ideología es un conjunto de significados que está al servicio del poder. Entonces, esta perspectiva de la ideología la podemos asociar con la noción de conciencia falsa, con la noción de que existen agentes deliberadamente encargados de engañar a otros para manipularlos, para llevarles a tomar malas decisiones. Otra perspectiva es la que exponen autores como Fairclough y Verschueren. Para Fairclough, la ideología se refiere a construcciones de la realidad que se incorporan a diversas dimensiones de la forma y significados de las prácticas discursivas y que contribuyen a la producción, reproducción o transformación de las relaciones de dominación. Es decir, que cuando se habla de construcciones de la realidad, no necesariamente se habla de que son emanadas desde un agente que tiene una intención deliberada de manipular y además no necesariamente existe conciencia de ellas, no existe una conciencia manipuladora necesariamente. Igualmente, Verschueren nos dice que que la ideología es cualquier patrón de significado o marco de interpretación básico que afecta o está involucrado en uno o más aspectos de la realidad social. Entonces, para estos autores podemos decir que la ideología se refiere al conjunto de significados que facilitan las relaciones de poder y dominación.
con la implicación de que hay ciertos usos del lenguaje que no son ideológicos, que no están directamente involucrados en esas relaciones de poder y dominación. Existe una tercera perspectiva que podemos asociar con los pensadores dentro de la tradición sistémico-funcional como Martin, Kazan y Halliday, quienes ven la ideología como un conjunto de formas habituales de significar que reflejan aquellos valores que circulan en la comunidad. Por ejemplo, Martin define la ideología como un sistema de orientaciones de codificación. Orientaciones de codificación, por supuesto, nos trae a la memoria a Bernstein, quien habló de esas modas, esas formas habituales de significar que caracterizan a ciertos grupos sociales, principalmente en virtud de su clase social. Y según Martin, estas orientaciones de codificación posibilitan de manera selectiva el acceso a significados dependiendo de factores como la clase social, el género, la etnicidad y la generación del sujeto. Para Hassan, por su parte, la ideología se refiere a un sistema de ideas socialmente construido que, como ella lo plantea, se presenta como inevitable. Es decir, la ideología es inseparable del lenguaje y el uso del lenguaje necesariamente implica un posicionamiento ideológico. Podemos entonces citar a Lukin 2019, quien habla de tres orientaciones globales en torno a la relación entre lenguaje e ideología. Una primera posición es aquella según la cual el lenguaje y la ideología son fenómenos que no son conmensurables, son fenómenos que suceden de manera separada. Dentro de esta tradición, Lukin ubica, por ejemplo, a Chomsky. Sabemos que aparte de desarrollar teorías lingüísticas, Chomsky también es socialmente conocido por ser muy crítico, sobre todo del imperialismo de los Estados Unidos. Pero cuando se le entrevista a Chomsky acerca de su posición sobre el uso de su teoría para entender la ideología, Chomsky es claro en decir que son fenómenos que ocurren en planos separados, ¿sí? Es decir, que para él las teorías lingüísticas poco o nada tienen que ver con los fenómenos de naturaleza ideológica. Otro grupo de teóricos plantea una relación de trasladamiento entre lenguaje e ideología. Como lo veíamos en el caso de Fairclough, en el caso de Verschueren, estos autores consideran que el lenguaje solo es ideológico cuando se pone al servicio de relaciones de poder y dominación, pero que en otros aspectos el lenguaje no es ideológico. Por ejemplo, cita Fairclough la idea de que las posturas en torno a la forma de la Tierra no son ideológicas, ¿sí? Por último está la posición que, como les decía, se asocia más con los sistémicos, del lenguaje y la ideología como fenómenos imbricados, como fenómenos que no pueden ser separados. Bueno, entonces hemos hecho ya un recorrido alrededor de las distintas definiciones de ideología, hemos visto esas tres posturas. Pensemos ahora en cuáles son esas características que poseen las ideologías y que las hacen distintivas como fenómeno. Una de esas características, según Fairclough, es el hecho de que se disfrazan de sentido común, que las ideologías, por su carácter fundacional, forman parte de esa manera automatizada de ver la realidad que tenemos como individuos y que como tal, aunque estemos ideológicamente posicionados, nosotros mismos somos ajenos a esa determinación ideológica. Precisamente porque la ideología, como dijera Althusser, disfraza su propia naturaleza ideológica. También podemos asociar con la ideología el carácter normativo. Tiene un carácter prescriptivo que está anclado en su naturaleza o en su carácter de sentido común. Y este sentido común, como nos dijera Verschueren, es un sentido común con historia, un sentido común
que apela a ese repositorio de prácticas discursivas que han caracterizado históricamente una comunidad y que son puestas en marcha como marco de persuasión. Van Dijk también asocia con las ideologías un principio muy importante y es el de la permeabilidad. Las ideologías son capaces de infiltrar distintas instituciones, distintas prácticas, y eso lo logran debido a su capacidad de camuflarse y de formar parte de todo un aparato de reproducción social del cual hacen parte la educación, los medios y los mismos intercambios que tenemos dentro de los entornos familiares. Hay otra característica de las ideologías y se refiere a su origen ontogenético. Vemos, por ejemplo, una interacción bastante diciente que reporta Raquel Hassan en su estudio acerca de las interacciones entre madres e hijos en Australia. En este primer diálogo pregunta el niño, ¿está papá en la casa? Dice la mamá, no, todos salieron, todos están trabajando. Continúa el niño preguntando, porque sabemos que los niños son muy acuciosos. Entonces pregunta el niño, ¿Bob y Mark están trabajando? Sí, Bob está en el trabajo, Mark está en el trabajo, todo el mundo está en el trabajo. Luego pregunta el niño, ¿yo estoy en el trabajo? Y dice la mamá, no, tú solo eres pequeño, o tú eres muy pequeño. Y por último pregunta el niño, ¿tú estás en el trabajo? Y dice la mamá, yo no trabajo, yo te cuido. Entonces vemos cómo en esta interacción aparentemente inocente se naturaliza desde muy temprano la idea de que el rol que las madres hacen como amas de casa no es trabajo. Es decir, que aquí se naturaliza una categorización entre trabajo, que puede ser considerado como tal, y trabajo que no es un trabajo real. ¿Sí? Y desde una edad muy temprana, todas estas categorizaciones se van haciendo presentes en nuestras interacciones dentro del seno familiar y posteriormente en la escuela también se van desarrollando formas habituales de significar que van desarrollando subjetividades ideologizadas. Por ejemplo, tenemos este extracto de una investigación de Chamorro, Barletta y Mizuno 2013, en el cual vemos un patrón que ya todos conocemos como lingüistas educativos, y es el famoso patrón IRE, iniciación, respuesta, evaluación. Entonces dice la maestra, a ver, hable de la problemática del agua. ¿Sí? La respuesta es, el niño dice, debido a los cambios climáticos que se dan en el planeta. Y luego, debido a los cambios climáticos, ¿cuáles serían esas problemáticas? Dicen los estudiantes, señor, la escasez de agua. Dice la maestra de manera aprobatoria, escasez de agua. ¿Sí? Y así continúa el diálogo mediante este patrón. Y pudiéramos decir que aquí no se están realmente desarrollando ideologías porque se está hablando de asuntos factuales. Pero recordemos que la ideología no solamente está en lo ideacional. La ideología también se refiere a formas de interacción, es decir, también entra en lo interpersonal. Y aquí vemos un patrón de interacción que naturaliza una ideología epistemológica según la cual el saber es uno y solamente puede ser determinado de esa manera. Además, una posición epistemológica según la cual solamente hay un sabedor válido. ¿Sí? Entonces, todas esas interacciones que tenemos como individuos a lo largo de nuestra formación, en la casa, nuestra formación escolar y posteriormente en cada una de las comunidades en las que participamos como adultos, van engendrando y van naturalizando en nosotros esas culturas ideológicas a las que, como dijera Fairclough, somos inmunes, o nuestra conciencia es inmune o es ajena. Hay una última característica de las ideologías y se refiere a su naturaleza sistémica. Cuando hablamos de naturaleza sistémica, estamos diciendo que su poder para infiltrar, su poder para presentarse a sí misma como sentido común, su poder para actuar como marcos prescriptivos, viene dado por el estar asociado con el potencial mismo de significación del lenguaje. Y aquí pudiéramos citar a Woolf,
quien de manera bastante célebre estableció su hipótesis de que el lenguaje moldea la forma de pensar de quienes lo utilizan. Y lo hace estableciendo distintas divisiones, organizando esos conceptos y atribuyéndoles significados. Y al hacerlo, al dividir la sociedad de una u otra manera, al dividir esa realidad, de acuerdo con esas prescripciones tácitas, estamos participando de manera colectiva en esos patrones de codificación. Pero luego nos dice Hassan que no es realmente dentro de sistemas lingüísticos específicos, sino que son constelaciones de recursos lingüísticos las que están involucradas en la configuración de estos patrones de naturaleza ideológica. Por ejemplo, volviendo a esta ideología que podríamos caracterizar como neoliberalismo ambiental, se da todo un conjunto, se da una configuración de todo un conjunto de prácticas y de todo un conjunto de recursos semánticos y los léxico-gramáticos que permiten que esta ideología se naturalice y se reproduzca. Desde el punto de vista del contexto de situación, vemos cómo el ambientalismo y la economía van de la mano y son incorporados dentro de la práctica de la argumentación analítica, ¿sí? Desde el punto de vista del tenor, este campo es mediado, ¿sí?, mediante una relación distante entre un experto y un lego, quien por su calidad de experto manifiesta un poder superior al de esa audiencia y que valiéndose de ese rol como experto también es capaz de presentar posturas evolutivas cargadas. Y esto se hace dentro de un modo monológico, escrito, de discusión amplia y cuyo modo retórico podemos caracterizar como persuasivo. Es decir, que existe toda una confabulación desde el punto de vista de los parámetros de la situación para permitir que esta ideología se naturalice. Desde el punto de vista semántico, podemos aludir al uso de la tecnicidad y de la abstracción dentro de figuras atributivas como una estrategia favorecida, no solo por el autor de esta columna, sino posiblemente por otros hablantes participando en otras prácticas, como forma de hacer o de legitimar esta postura neoliberal. Y además podemos hablar, desde el punto de vista de los patrones interpersonales, de patrones monoglósicos, de aptitud, que más que todo se enfocan en el juicio y en la apreciación. Y también vemos en el caso de la columna cómo ese patrón de progresión lineal es cooptado dentro de ese modo retórico persuasivo de esta columna. Y dentro del estrato léxico-gramatical podemos ver que el uso de términos técnicos como bien, servicio, externalidad, mercado, que son propios del campo de la economía, pueden ser utilizados dentro de este tipo de situaciones para lograr efectos ideológicos, ¿sí? También vemos el uso de metáforas ideacionales como reconocimiento consciente, conservación, protección, regulación, no pago, que por su misma naturaleza metafórica ocultan la agencialidad de quienes están desarrollando estos procesos. Desde el punto de vista de la léxico-gramática interpersonal, vemos cómo esa postura monoglósica se facilita por el uso del modo declarativo, una deixis temporal presente que realiza estas proposiciones de tal manera que sean vistas como verdades absolutas, pero también se hace un contraste con la deixis temporal pasada, indicando esa postura del autor frente a cómo eran las cosas antes y cómo son ahora. También está la lexis evaluativa, como decir que el no pago de estos servicios acarrea un perjuicio o acarrea un problema. Y desde el punto de vista de la léxico-gramática textual, el uso de temas experienciales
dentro de ese patrón de progresión lineal es cooptado para este propósito persuasivo. Entonces vemos cómo la ideología no solamente se vale o de una notafunción o de un sistema léxico-gramatical específico, sino que realmente coopta todo el sistema para hacerse o para manifestarse y para naturalizarse. Entonces, ya he hablado de algunas de las características de la ideología, algunas posturas en cuanto a su definición y sus características, entre ellas su naturaleza de sentido común, su carácter prescriptivo, y además el hecho de que funciona de manera sistémica, ¿sí? Es decir, asociado a o posibilitado por los recursos mismos del lenguaje. Cabe ahora preguntarnos qué relación podría existir entre ideología y alfabetización. Aquí pudiéramos también modificar un poco este esquema que planteaba Lukin en 2019 y hablar de tres posibles modelos, tres posibles aproximaciones. Una aproximación según la cual la alfabetización y la ideología pertenecen a planos distintos. Eso de generar conciencia de la ideología no necesariamente compete a las prácticas de alfabetización, sino que posiblemente tiene que darse en otros contextos, quizá el estudiante siendo un agente autónomo en el desarrollo de esa misma conciencia. ¿Sí? Otra posibilidad es ver la alfabetización y la ideología como fenómenos que se traslapan, es decir, que puede haber ciertos momentos en los cuales la ideología y la alfabetización van de la mano, pero en el resto de prácticas la alfabetización puede funcionar de manera, podríamos decir, neutra frente a los contenidos ideológicos. Y una tercera forma de verlo sería pensar o plantear que la alfabetización y la ideología son inseparables, que al alfabetizar necesariamente estamos tomando postura acerca de distintos aspectos de la realidad social y material y que de ninguna manera la alfabetización puede ser neutral. Incluso cuando tomamos la decisión de no hablar explícitamente de aspectos ideológicos en la instrucción o en la alfabetización. Porque precisamente esa postura neutral también podríamos decir que está ideológicamente marcada. Yo creo que es conveniente recordar lo que nos dice Halliday. Halliday plantea que la alfabetización no solo implica el dominio de los registros propios de las disciplinas, es decir, no solo implica aprender, apropiarse de algunas estructuras genéricas y modos de significar propios de esos contextos, sino también conciencia de la fuerza ideológica de estos registros. La conciencia de cómo, en palabras de Halliday, la sociedad se construye de discurso o de la dialéctica entre lo discursivo y lo material. O sea que podemos plantear desde el punto de vista de Halliday que si mi alfabetización se centra solamente en la apropiación de esas estructuras genéricas y de esos modos de significar, es una alfabetización que está incompleta. O para efectos prácticos, realmente no estoy alfabetizado si no he desarrollado esa conciencia mayor de esa relación entre lo discursivo y lo material. Posiblemente no estoy alfabetizado, sino que estoy enajenado o estoy endoctrinado en algunas formas automatizadas de ver la realidad y de ver mi campo disciplinario. Aunque esta postura de Halliday tiene mucho sentido y nosotros como lingüistas educacionales somos sensibles frente a ella, mi percepción es que en la práctica lo primero suele ser privilegiado. Es decir, damos mucha más importancia, damos mucho más peso al dominio de los registros disciplinares. Y, por otro lado, en lo que se refiere a la conciencia ideológica, parece ser que
no somos tan sistemáticos o no somos tan enfáticos. Se me ocurren tres posibles razones para ello. Primero, el hecho de que, o la creencia según la cual alfabetizar para las disciplinas es más esencial que alfabetizar para la ciudadanía crítica. Y por supuesto que aquí podría advertirse una falsa dicotomía, como si alfabetizar para las disciplinas de alguna manera no implicara alfabetizar críticamente. Pero realmente a lo que me estoy refiriendo es a que hay todo un desarrollo teórico, todo un conjunto de experiencias sistemáticamente documentadas acerca de cómo alfabetizar para las disciplinas, cómo promover en los psicólogos, los geólogos, los ingenieros, esas formas especializadas de pensar, pero en lo que respecta al desarrollo de esa conciencia crítica de la ideología, es mucho menor ese interés, tanto a nivel de quienes conceptualizamos y teorizamos estos fenómenos, como a nivel de quienes toman decisiones dentro de los contextos de aula y dentro de la universidad en general. Entonces, esa puede ser una razón. La otra razón puede asociarse con la idea de que la alfabetización crítica va de la mano con el adoctrinamiento. Es decir, que si mencionamos la palabra ideología o hablamos de una ideología de manera explícita en el aula, necesariamente estamos imponiendo una agenda ideológica en la clase que poco o nada tiene que ver con lo que debería ser el verdadero enfoque de la clase, que es aprender los contenidos de esa disciplina. ¿Sí? Y en parte también, debido a esa asociación entre alfabetización crítica y adoctrinamiento, es posible que haya posturas institucionales restrictivas frente a la reflexión y discusión de lo ideológico. Puede que haya posturas que se describan a sí mismas como neutrales o como ciegas frente a lo que respecta a lo ideológico. Entonces, dentro de ese marco es posible pensar o es posible comprender eso que podemos interpretar como un descuido de esa otra dimensión que nos menciona Haller. Entonces, bueno, ya cerrando mi presentación, quisiera hablar de algunos elementos o apuntes para una alfabetización crítica. Y uno de esos elementos clave es el hecho de que existan posibilidades de interrogación ideológica. Debe existir dentro del aula ese momento de cuestionamiento, ese momento en el que tanto alumnos como profesores sean capaces de contrastar distintas posiciones ideológicas y de esa manera desautomatizarlas, de esa manera sacarlas de ese sentido común en el que participan. Muy de la mano con esto está la noción de traer contenidos socialmente relevantes a la clase, ¿sí? Contenidos que aunque tengan la característica de la especialización disciplinar, también pongan de manifiesto realidades como la desigualdad, realidades de dominación, realidades que, como dice Verschueren, intervienen en cómo se negocian las prácticas sociales, ¿sí? Es decir, no aspirar por contenidos neutrales, sino aprovechar ese espacio de la clase para visibilizar a través de los contenidos esas problemáticas. Esto, en la medida de lo posible, aliados con teorías lingüísticas que estén socialmente orientadas. Teorías lingüísticas que de manera activa y sistemática busquen establecer relaciones entre lo discursivo y lo material, como nos plantea Halliday. Y por último, el andamiaje de la conciencia crítica. Es probablemente falso que los estudiantes, de una manera, bueno, que los estudiantes en general vayan a ser capaces de manera autónoma de hacerse a ellos mismos conscientes de todos estos procesos ideológicos. Para ello se requiere de un andamiaje que lleve a una conciencia crítica autónoma,
Es decir, no un conjunto de prácticas de adoctrinamiento donde el docente es quien dice qué es lo bueno y qué es lo malo y los estudiantes deben seguirlo, sino por el contrario, un andamiaje de la conciencia crítica en el cual el estudiante sea capaz de comprender y de llegar a criterios autónomos respecto a la realidad. Entonces cierro por estas dos citas de Fairclough y Verschueren, que refuerzan esta idea de desautomatizar las ideologías y cómo esa desautomatización de las ideologías viene dada por la posibilidad de mirar las contradicciones, mirar las fisuras, las fracturas que se dan cuando dos textos ideológicamente contrarios entran en interacción y son apropiados para la reflexión dentro del aula. Igualmente, como nos plantea Verschueren, estos actos de cuestionamiento, aunque sean simples, pueden promover cambios de conciencia, son capaces de promover una actitud de problematización. Que de ninguna manera implica, como ya lo he dicho, la imposición de agendas ideológicas. Porque si estamos imponiendo una agenda ideológica a los estudiantes, pues simplemente nos estamos haciendo instrumentos de manipulación ideológica y no estamos llevando a que realmente tengan comprensiones genuinas y desarrollen posturas éticas. Y ya por último quisiera invitarles a la lectura de un artículo que estuve publicando hace un par de años junto con la colega Nayibe Rosado, en el cual hablo un poco más, o hablamos de manera un poco más detallada acerca de cómo la pedagogía de géneros textuales puede ofrecer algunos mecanismos para favorecer estos elementos de una pedagogía crítica de los que estuve hablando. Entonces, para resumir, podemos conceptualizar la ideología como ese conjunto de formas habituales de significar que reflejan los valores de una comunidad y que se caracterizan por presentarse a sí mismas como sentido común, por tener un carácter normativo, por ser permeables, por tener un origen en la ontogénesis del individuo y sobre todo por tener una naturaleza sistémica. Y enfatizar esta idea de que la alfabetización crítica implica la promoción del contraste y cuestionamiento de distintas posiciones ideológicas con miras a autonomía de conciencia. De esa manera cierro la presentación y quedo atento a los comentarios, a las preguntas. Gracias, profesor Jesús David, por esa conferencia tan clara, tan organizada y por ser tan respetuoso con el tiempo también. Eso es muy importante. De verdad que los planteamientos que usted nos hace son un gran llamado de atención porque muchas veces estos asuntos de alfabetización académica descuidan este aspecto de la ideología y así como usted lo muestra, ¿no? De esas distintas maneras. Entonces, esto es un gran aporte porque por más que en los últimos años se está escribiendo mucho, hay muchas publicaciones, hay muchas investigaciones en torno a la alfabetización académica y bueno, incluso con distintos nombres, pero estos asuntos de alfabetizar dentro de las disciplinas, pues todavía siguen necesitando dedicación, como la que el profesor Jesús David Guerra está haciendo a esto, ¿no? Y sobre este temita muy importante dentro de la contextualidad, ¿sí? Dentro que pues reconoce que no solamente es escribir y aprender unas disciplinas y aprender unos conceptos y luego poderlos consignar en un papel o en la pantalla, sino que estos planteamientos, por ejemplo, de eso de las que decía el profesor Jesús,
posibilidades de interrogación ideológica, ¿no? También dentro de las mismas disciplinas, ¿sí? Porque pues tampoco las disciplinas son temas cerrados, y que la comunicación académica se vaya en un solo sentido, solo de trasladar información y de aprender información y de quedarnos allí. Entonces, pues esto es muy importante, ¿no? Y cómo pues también en la alfabetización disciplinar, en la alfabetización académica, la alfabetización crítica, muy importante, ¿no? Ese concepto, tener en cuenta los contenidos socialmente relevantes, ¿sí? Porque muchas veces estamos tan alejados de la realidad que parece que la academia va por un lado, la ciencia va por otro lado, ¿sí? Los avances, los conocimientos disciplinares son una isla de conocimiento aparte, y la sociedad, lo que se vive, lo que se necesita, el ser humano cambiante en una sociedad, de un ser humano cambiante y pensante, pues a veces como que nos olvidamos un poco. Entonces, estas investigaciones forman parte de esa gran preocupación que debemos tener los académicos en torno a la alfabetización, en cuanto a la pedagogía, porque además pues esto no solamente es responsabilidad de ciertos profesores, de los que están a cargo de talleres de lenguaje, de los que están a cargo de materias relacionadas con expresión oral, escrita, sino que esto tiene que ver con el uso del lenguaje, y el lenguaje pues es transversal en todas las áreas del conocimiento. O sea, nosotros no somos una isla académica aparte. Entonces, importantísimo, de verdad, esto cada vez hace tomar más conciencia. Bueno, yo creo que debemos dar también paso al público. Si hay preguntas, hay inquietudes, comentarios frente a estos llamados de atención que nos hace el profesor Jesús David con su conferencia. Y vemos una mano de la profesora Ilene Rojas. Sí, señora. Bueno, no, yo sobre todo para agradecerle al profesor Jesús, me alegra muchísimo saber que desde la Universidad del Norte siguen trabajando con el tema de la alfabetización académica, y sobre todo ese tema de la ideología, porque tiene toda la razón, estamos trabajando más desde la adquisición y la forma como se imparten los conocimientos académicos y teóricos, y el ejercicio de la ciudadanía lo estamos dejando como medio de lado, como que todo el mundo lo estamos haciendo. Por lo menos en Colombia, ahorita que se vienen las elecciones para Congreso y Cámara y para presidenciales, mejor dicho, es que como que nuestra agenda debería estar toda enfocada hacia el análisis de la ideología de estos discursos políticos, que no solamente nos permiten desarrollar esa capacidad crítica, sino también y sobre todo el interés por lo que está ocurriendo en el país, a ver si de pronto entre unos esfuerzos y otros, finalmente logramos la solidaridad que se necesita para poder sacar adelante esta locura de sociedad que tenemos. Entonces, nada, mis felicitaciones para el profesor Jesús, y bueno, créame que yo estoy detrás también. Me sirvió muchísimo esta conferencia para un trabajo que tengo que hacer ahorita con mis estudiantes de primer y tercer semestre, así que muchísimas gracias por eso. Gracias a ti, Lenny, por la receptividad frente a lo que planteaba en esta conferencia. Y sí, desde la Universidad del Norte no hemos perdido ese interés por comprender la alfabetización académica, pero creo, así como lo planteaba en la charla, que también necesitamos pellizcarnos un poco, porque muchas veces estamos enfatizando, como tú lo mencionas, solo el aspecto del desarrollo del discurso disciplinar, y ese discurso disciplinar muchas veces lo estamos presentando de una manera neutra, cuando en la práctica, así como dice Halliday, esos significados comportan implicaciones materiales, y esas implicaciones generalmente quedan por fuera del panorama de discusión en las clases. Bueno, yo creo que precisamente cuando tú estuviste acá en la universidad fue una de las áreas en las que tuvimos intercambios muy fructíferos.
precisamente el cómo hacer que nuestros cursos fuesen socialmente más relevantes, incluyendo nuestros cursos de inicio de carrera. Sabemos que existe toda una postura negativa en torno a los cursos como competencias comunicativas, porque se consideran irrelevantes, y se consideran irrelevantes en la medida en que no apuntan a la especialidad disciplinar. Pero esa idea de que no son relevantes implica que el único propósito de la alfabetización es el desarrollo de identidades disciplinares. ¿Y qué hay de la alfabetización para la ciudadanía? ¿Por qué no aprovechar esos espacios, como los cursos de competencia, para desarrollar de manera más enfocada ese tipo de conciencia? Bien, la profesora Gillian también ha levantado la mano, entonces, ¿tiene la palabra? Sí, gracias, Mireya. Muchísimas gracias, Jesús, por la conferencia. Me encantó la forma como empezaste identificando pues, los diferentes puntos de vista sobre la ideología y la relación entre ideología y lenguaje. Y luego, pues, me llamaron mucho la atención 3 diapositivas. Las 2 donde presentas la diferenciación que hace Luken entre diferentes puntos de vista sobre la relación entre lenguaje e ideología y la relación entre alfabetización e ideología. Y después hay una diapositiva donde muestras dos flechas, que es donde hablas de esto de lo que acabamos de hablar, de lo que acaban tú e Irene de hablar, de si estamos preparando a la gente, alfabetizando para su desarrollo en su disciplina o para la ciudadana crítica. Y yo pienso que ahí está el meollo de lo que tú nos has dicho esta tarde, que no se deben separar esas dos cosas. O sea, no es cómo se alfabetiza para ser abogado, para ser ingeniero, aún para ser docente, sin alfabetizar para ser ciudadano crítico, porque se supone que cada profesional debe al mismo tiempo ser ciudadano crítico. Y como decía Irene, nosotros en Colombia en este momento estamos en unos momentos críticos con respecto a la capacidad de criticidad de los jóvenes. Me parece supremamente importante. O sea, muchos jóvenes de la Universidad del Norte asistieron hoy por primera vez a un debate de precandidatos presidenciales. No importa la disciplina que estén estudiando, lo importante es que tengan alguna capacidad de descifrar la ideología detrás de cada uno de los discursos que están oyendo. Y eso lo deben hacer también en sus propias disciplinas. O sea, ¿cuál es la ideología que está detrás de esta disciplina? ¿Cuál es la autoridad? ¿Cuáles son los sistemas de poder? Me pareció realmente excelente tu presentación. No es una pregunta, es un comentario, pero sí me gustó muchísimo. Y sobre todo esto que nos estás mostrando en este momento, me pareció como el meollo del asunto, y es algo en que tenemos que seguir insistiendo, que no estamos solamente alfabetizando para que logren profundizar en sus disciplinas los jóvenes, sino para que aprendan a ser ciudadanos críticos, porque si no, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Muchísimas gracias, Gillian, por ese comentario. Y creo que, así como tú lo planteas, no tienen por qué verse como una dicotomía, pero en la práctica muchas veces lo son, porque la forma como se presenta el discurso disciplinar muchas veces lo presenta como fenómenos atemporales, ¿sí? Existe toda
digamos, hay estudios acerca de cómo durante los primeros semestres los conocimientos que ellos reciben vienen incluso de manuales sí, las posturas ideológicas que informaron esos manuales siempre están allí en el trasfondo y nunca se traen a la superficie. Incluso dentro de ese artículo que publicamos con Nayib, hicimos un ejercicio de tratar de que los estudiantes expliciten algunas de sus creencias en torno a lo que allí conceptualizamos como ideología neoliberal. Y en el caso de los estudiantes de economía, algo muy interesante que veíamos era cómo el currículo, las materias, lo que a ellos se les presenta como teoría económica, realmente es teoría neoliberal. O sea, que se está formando toda una generación de economistas en ese pensamiento y no se les está realmente dando la posibilidad de ver otras posturas, así como la keynesiana o incluso un análisis crítico del marxismo. Realmente no se presenta de manera dialógica, sino que literal se presentan como materias dentro. Entonces, es esa presentación de lo disciplinar como objetivo, como factual, lo que hace que esa dicotomía exista. Exacto, o sea, esos manuales que son monológicos, que es el experto que tiene la verdad, que le está enseñando al estudiante que no sabe nada, y no hay lugar para preguntar, para cuestionar, sino que esa es la verdad. Pero ya me voy a callar porque veo que Guillermo está levantando la mano. Perdón, mi idea, tú deberías haber dicho eso. No, adelante. Sí, espero mi turno pacientemente. Bueno, yo más bien tengo, bueno, me surgen muchos cuestionamientos a partir de lo que nos presentas, más bien desde el punto de vista sociológico, ¿no? Porque leo los trabajos de análisis discursivo donde involucran ideología, al mismo Fairclough, a Martin, a Tom Bartlett, ¿no? Y parece ser que la concepción general de ideología es inherentemente negativa, ¿no? O sea, estamos metidos en esta dinámica de poder, pero si uno lo ve desde el punto de vista social, no hay grupo humano donde no se establezca una jerarquía, ¿no? De cualquier tipo, por capacidad física, por capacidad mental, lo que sea, ¿no? Pero creo que, como lo estás planteando, yo me oriento a pensar hacia la toma de conciencia de los alumnos y de pronto digo, bueno, pero es que la toma de conciencia es siempre violenta, ¿no? No nos gusta darnos cuenta de estas naturalizaciones, no es agradable, ¿no? Sabernos en una situación, digamos, de sometimiento mental, si lo podemos decir así. Pero bueno, todo esto para preguntarte, ¿tú qué opinas de este énfasis reciente de la literatura en la ideología? Sobre todo porque tiene un matiz en sí mismo ideológico, ¿no? Entonces, parece ser que estamos descubriendo siempre a la cacería de relaciones de poder abusivas, ¿no? Que siempre pero a lo mejor no nos victimizamos, pero sí nos vemos en esta posición. Y a veces me parece que es un ingrediente que se toma muy a la ligera, ¿no? No vemos este desarrollo como el que tú nos presentas muy concreto, muy bien sustentado, sino que se dice, bueno, es que eso es ideología, ¿no? Es que tienen que... Y en realidad lo que estamos haciendo es insertar otra ideología, ¿no? Del otro lado. Es un poco peligroso y me salta a la vista porque, por ejemplo, tú que llamas esta ideología del neoliberalismo, debo decir que en México ahorita esto es básicamente un insulto desde el gobierno de izquierda que tenemos, ¿no? Entonces todo lo que no gusta, todo lo que no agrada al sistema es neoliberal, ¿no? Y tiene que hacerse a un lado. Cuando antes de esta administración teníamos exactamente la misma postura que ustedes, ¿no? Vamos a detener este avance de las corrientes económicas de la Escuela de Chicago, como bien decías, ¿no? Por lo menos sopesar con economía política, y ahora no. Ahora eso mismo se convirtió en una forma de adoctrinamiento, ¿no? Y quemen al neoliberal. Entonces, me interesa saber tu opinión sobre este boom de descubrimiento de ideología, no nada más en la esfera pública, sino en nuestro campo también discursivo. Muchísimas gracias, Guillermo.
Bueno, de pronto para responder a tu pregunta, yo me preguntaría realmente si estamos hablando de un boom y no de una decadencia del tratamiento de temas ideológicos. Si lo comparamos con todas las discusiones que hubo en los 70s, 80s, alrededor de la relación entre lenguaje e ideología, pues podemos decir que hay un relativo enfriamiento. Pero puedo entender que quizá en otras disciplinas como la sociología sí realmente se esté dando este boom que tú mencionas, o que quizá en Latinoamérica, por sus condiciones sociopolíticas, haya o esté habiendo un interés cada vez más marcado en comprender asuntos de naturaleza ideológica. Y ciertamente creo que una de las posturas que se ha ido superando esta noción de que las ideologías necesariamente son malas, ¿sí? O esa noción de conciencia falsa que era muy palpable en Marx y en algunos de los analistas del discurso posteriores que fueron influidos por su visión. Y creo que va más en la línea de lo que plantean Martin y Hassan, como estos sistemas de construcción de la realidad social y material que de alguna manera son inevitables, que son inherentes al uso del lenguaje, y que en esa medida no podemos hablar de ideología buena o mala, sino de ideologías alternativas con respecto a la construcción de distintos aspectos de la realidad social. Porque también se puede decir que la igualdad es una ideología, ¿sí? También podemos decir que lo que nosotros conceptualizamos como bueno también es ideológico. Y en el caso particular del neoliberalismo, mi percepción es que muchas veces, bueno, se discute a distintos niveles, ¿verdad? Está el nivel político de base, en el cual la sola mención de lo neoliberal, como tú mencionas, ya es tomada para categorizar al opositor y para decir que está comprometido con la agenda del consenso de Washington y todo eso, ¿sí? Pero también está, creo yo, una esfera más abstracta de discusión a la que quizá el público general no accede, y es cómo el neoliberalismo no solo es una teoría económica, sino que por su misma naturaleza ideológica ha logrado infiltrar otras esferas de la realidad. Por ejemplo, la forma como entendemos el medio ambiente, la forma como entendemos las relaciones sociales, cómo esas metáforas propias del neoliberalismo han venido entrando a nuestra lógica de ver el mundo, y cómo esa lógica nos va preparando poco a poco para aceptar posiciones que podrían a futuro hacernos vulnerables, ¿sí? Como esta idea de que los recursos naturales le pertenecen a alguien y hay que pagarlo, pero que esa lógica viene nutrida de todo un proceso histórico que se ha venido dando en Latinoamérica desde los años 90. En el caso particular de Colombia, bueno, se le suele asociar con el gobierno de Gaviria, esta noción de la apertura, y cómo esta apertura trajo una ola de privatizaciones y todo un sistema de gobierno en el cual en el cual el Estado iba reduciéndose, iba dejando atrás ese interés por el bienestar de los ciudadanos. Entonces, yo creo que esas esferas un poco más abstractas de la comprensión del neoliberalismo son las que no suelen llegar al debate público. El debate público, por esencia, es polarizante, ¿sí? No es realmente un debate intersubjetivo, como lo definiría Habermas, sino por el contrario, un debate que aspira a vencer al otro, que aspira a presentar al otro en una luz negativa y no realmente a llegar a acuerdos intersubjetivos. Y mucho más ventral, ¿no? Exacto, mucho más, podríamos decir, visceral, de esa manera como se debate allí, y que es propia de este contexto, ¿sí? De este contexto de la discusión pública de lo político. Y pudiéramos decir también que es parte de ese síndrome de ceguera ideológica que nos caracteriza como sociedades. Al no tener conciencia precisamente de los factores que facilitan estas ideologías, somos más sensibles a polarizar y a categorizar en una u otra casilla al que piensa diferente. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta en el chat
de la doctora Clarena Muñoz. En primer lugar, agradece al doctor Jesús David por la conferencia y pregunta, a propósito de ideologías, ¿cómo aplicar la pedagogía crítica en el aula? A veces la palabra crítica solo se parece un adjetivo más en el contexto de los discursos académicos. Sí, un adjetivo más. Sí, sí, de verdad, ¿no? Que esto de crítico, la lectura crítica, todo crítica, la palabra crítica ya parece un disco rayado y bueno, ¿cómo aplicamos eso, no? Interesante Sí, la pregunta. claro, creo que esas preguntas de cómo son totalmente relevantes. Muchas gracias a Clarena por llamar la atención sobre esto. Y quisiera hacer énfasis y volver a recalcar estos elementos que pudiéramos considerar como propios de una pedagogía realmente crítica, no crítica solamente de apellido, ¿verdad? Y es que incluya estas posibilidades de interrogación, que dentro de esa interacción sea posible para los estudiantes ver esos contrastes y al mirar esas posiciones contrastantes ellos puedan desarrollar algún tipo de criterio. Debe tener un compromiso para con la sociedad. Los contenidos de esa pedagogía deben ser socialmente relevantes y no deben de ninguna manera aspirar a una neutralidad objetiva que realmente no existe, porque como ya hemos dicho, todo elemento discursivo está implicado en procesos ideológicos. El hecho de estar aliados con una teoría lingüística socialmente orientada también facilita esa pedagogía crítica. Pero es cierto lo que dice Clarena y que refuerza también el punto de vista de Irene y de Gillian en relación con esa aparente dicotomía que existe entre alfabetizar para las disciplinas y alfabetizar para los críticos. Porque también es cierto que alfabetizar para la ciudadanía crítica, en las raras ocasiones donde se da, muchas veces es entendido como presentar algún tipo de agenda ideológica dentro de la clase. Por ejemplo, hacer una clase sobre neoliberalismo y, digamos, controlar esos procesos de desarrollo de conciencia de los estudiantes. Entonces, también esa pedagogía crítica poco relevante, que realmente puede obstaculizar los procesos de desarrollo de conciencia crítica, también es importante que la saquemos de nuestro repertorio. Bueno, qué importantes aportes, qué importantes reflexiones a partir de esta conferencia. Y bueno, también hay que reconocer, ¿no?, cómo desde la lingüística sistémico-funcional, esto es una teoría potente, ¿no?, para ser aplicada en estas preocupaciones que tenemos en relación con las alfabetizaciones. Entonces ha llamado también la atención en esa parte, ¿no? Bueno, ¿alguien más que tenga alguna inquietud, una pregunta? Tengo más bien un comentario que es, bueno, no es mío, es una cita de Halliday, ¿no? En algún momento, en alguna entrevista le dicen que, bueno, había habido muchas críticas a la teoría por asumirse de raigamen marxista, ¿no? O podemos decir neomarxista, ¿no? Y él dice, sí, bueno, es que la única diferencia entre nosotros y otras teorías no es que nosotros tengamos ideología y ellos no, sino que nosotros lo decimos explícitamente y ellos no. Entonces creo que eso como que ilumina muy bien y bueno, nuevamente muchas gracias y felicidades por el trabajo, Jesús David. Gracias, muchas gracias, Guillermo. Muy interesante ese apunte. Y creo que también en su biografía, bueno, hay una serie de entrevistas y su propia biografía, él habla de cómo durante su juventud él formó parte del Partido Comunista inglés, pero como debido a ciertos fenómenos al interior de ese partido, él decidió que su lucha iba a ser una lucha a través de la teoría lingüística y no realmente o no directamente una lucha dentro de los contextos materiales, ¿verdad?
pero es cierto que esa explicitud siempre ha estado de por medio y que se extraña esa explicitud en otras teorías que no son o que no manifiestan de forma abierta esos compromisos ideológicos. Sí, creo que es bastante sui generis la pedagogía, la lingüística sistémico-funcional en ese aspecto. Bueno, pues agradecemos nuevamente al doctor Jesús David por ilustrarnos también desde esta perspectiva. También en el chat tenemos los agradecimientos de María Eugenia Batista, de Cristian Fuser, de Sara, y bueno, creo que de todos. Entonces, esperamos que con la juventud del profesor Jesús David nos va a ofrecer mucho todavía y seguiremos esperando sus trabajos para leerlos y ante todo para aplicarlos y reflexionar sobre ellos. Yo creo que ya hemos cumplido con el tiempo para esta sesión. Agradecemos a todos los colegas que han estado presentes en este evento más de la Asociación de Lingüística de Sistémico Funcional, y pues esperamos encontrarnos en otros eventos y nos vamos a rumiar estas ideas importantísimas en relación con la ideología para ser aplicada en estos procesos docentes, tanto de lenguaje como docentes de distintas disciplinas. Entonces, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes por toda su receptividad. Un aplauso. Por sus comentarios. El aplauso, el aplauso. Muy bien. Felicitaciones, Jesús. Muchas Gracias. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Jesús. Felicitaciones. Bien. Gracias, Jesús. Nos vemos en el próximo ciclo. Sí, ya les estaremos informando. ¿Cuál era la próxima región, Daniel? ¿Tú te acuerdas? Todavía no tenemos fecha definida, pero me parece que tocaba una región de Brasil, no me acuerdo si era... De Brasil, debe ser Sí. una región de Brasil, sí. Pero ya les estaremos... Listo, estamos pendientes entonces. Claro, sí, les estaremos informando. Bueno, muchas gracias Bueno, también por tu Estén apoyo. muy bien Alegría. todos. Gracias. Habernos visto. Que estén muy bien. Feliz Chao. noche, qué bueno verlos. Feliz noche. Bueno, cuídense, un abrazo. Bye.